Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Qué gusto estar de vuelta aquí en Periodismo en Llamas. Sin duda me, me da mucho gusto de nuevo volver a estar aquí con ustedes, querida audiencia. Agradecerles por sintonizar nuestros espacios dedicados al análisis, en estos espacios de comunicación y educación política que siempre los ponemos a consideración de ustedes para que, como siempre digo, saquen sus propias conclusiones y tengan la última palabra. La idea es que podamos compartir sobre lo que está pasando en el país para que ustedes puedan estar al tanto y más que nada estén informados de la manera más responsable, rigurosa y lo más contrastada posible. Bueno, primero quisiera hacer un pequeño mensaje o comentario. Hemos tenido algunos problemas de fuerza mayor, factores externos, tanto en mi caso cuanto de la producción, pero de decirles a mala audiencia de que ya a partir de la próxima semana volveremos a estar ya en más constancia, más en sincronía, por motivos de salud del productor ejecutivo, que es en este caso mi compañero Jairo, quien es el que siempre tiene la gentileza de acompañarme, de darme estos espacios y de poner a consideración de ustedes estos temas. Se va a reincorporar ya la próxima semana para que pueda seguir con los programas por temas de salud, temas familiares. No ha podido esta semana abordar los análisis o las entrevistas, esa es la razón por la cual he estado ausente. En mi caso, bueno, aprovecho la oportunidad para decirlo de forma oficial. He estado ausente en estas últimas semanas, como es de conocimiento público. Bueno, como les había comentado en ocasiones anteriores, tengo mi titulación, mi tesis, lo cual me demanda mucho tiempo, entonces por eso he estado ausente. A partir del mes de junio fue que se incrementaron las demandas, las tareas, los avances, los seminarios, etcétera. Y ahora estoy prácticamente en la fase ya final donde tenemos que estar ahí en el corre-corre, en la investigación y todo, llevar a la práctica, pero bueno, ahí estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y decirles de que, bueno, si falto, qué sé yo, una semana o 2 semanas, espero que sea de forma esporádica, pero la idea es que pueda tratar de aprovechar el tiempo posible para poder abordar con ustedes estos espacios. Y ya que esto me gusta y más que nada esto es posible gracias a ustedes y más que nada no quisiera fallarles en ese sentido, pero trato de ahí de estar, de no perder ese contacto con ustedes, ya que sin duda alguna me honra mucho su gentileza y es por ustedes que hago estos espacios. Aquí no ganamos dinero, esto lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación por y para ustedes, ya que esa es la finalidad, que ustedes puedan educarse y puedan sacar sus propias conclusiones. Y bueno, sin más preámbulos, la razón por la cual esta noche tenemos un programa muy especial, amable audiencia. Voy a dar un pequeño comentario, un análisis sobre lo que está pasando más o menos, sobre un tema que me parece pertinente abordarlo. Más adelante, a las 8:30, tendremos al doctor Esteban Roña y al doctor André Benavides, con quienes abordaremos varios temas. Seguiremos profundizando lo que les voy a comentar ahora sobre este tema de la bicameralidad que ha sonado mucho en el Ecuador a raíz de la consulta, del anuncio de consulta popular que se hizo eco la semana pasada de parte del señor asambleísta Fernando Villavicencio, quien visitó al presidente de la República en Carondelet, entre otros temas como, por ejemplo, la alcaldía de Quito, sobre qué es lo que va a pasar tras la destitución de Jorge Yunda, y finalmente sobre un tema de los carnets de vacunación que lo iremos abordando con los doctores más adelante. Y bueno, quisiera abordar con ustedes, amable audiencia, de mi parte, dar mi comentario, mi posición sobre el tema de nuestra institucionalidad ecuatoriana, querida audiencia. Eh, Sin duda alguna, eh, lastimosamente nuestra institucionalidad ecuatoriana se ha caracterizado por su fragilidad a lo largo de su historia republicana, en estos ya casi 200 años en los cuales hemos tenido prácticamente de todo. Hemos estado, hemos tenido altos, hemos tenido bajos, hemos tenido de todo un poco. Como decía Andrés F. Córdoba, expresidente de la República, eh, se puede tostar granizo en la política ecuatoriana. Entonces, eso es lo que nos ha llevado hasta estos momentos, querida audiencia, en la cual vemos, por ejemplo, de que tenemos un contralor preso, tenemos una situación institucional bastante precaria, en la cual no hay contrapesos, no hay una independencia o una autonomía en cada una de las funciones, en la cual uno de los principales males que tiene América Latina es este tema
de los populismos, de los regionalismos, de los caudillismos y más que nada de este tema de que nuestras autoridades creen que el poder va a ser eterno cuando en realidad es efímero. Y como decía Fabricio Vela, gente que hemos conocido, quizás ustedes han de haber conocido desde sus, qué sé yo, en las entrevistas, o gente incluso cercana a ustedes que a lo mejor han de haber pasado por la función pública, en la cual al más miligramo de poder ya cambian automática y radicalmente su postura o incluso practican lo que antes cuestionaban por conveniencia política o por el simple hecho de que le cae mal una persona por temas de rencillas personales, entre otras cosas. Entonces, así más o menos se ha manejado nuestra institucionalidad. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, vean ustedes, quiero darles un dato para poner en contexto todo esto. Y ¿qué era lo que decía el CNE, por ejemplo, a principios de este año? Tenemos más de 280 organizaciones políticas en el Ecuador, en el plano parroquial, en el plano cantonal y en el plano eh, provincial, nacional, etcétera. Y que dicho sea de paso, tenemos este famoso mal de los partidos de alquiler, de los partidos que solamente funcionan como empresas electorales cada 4 años, en los cuales solamente se pone de gente de afuera y no cuadros que sean formados con escuelas políticas, en las cuales puedan apostar por un proyecto político, por este tema del trabajo de territorio. Incluso me acuerdo una vez que Pedro Donoso, analista político, decía de que las campañas no son a los 20 días, sino que es una campaña que se hace 4 años, en la cual tú tienes que estar en constancia y en contacto con la gente de tus bases para que puedas tener una organización y apoyos para que al momento en que tú llegues a ejercer un cargo público puedas tener créditos o réditos políticos, en el sentido de que tengas gobernabilidad y tengas una base sustentada en la cual tú puedas moverte políticamente. ¿Y por qué les digo esto, amable audiencia? Porque vemos que este tema de la bicameralidad, que no es otra cosa que se instauren dos funciones dentro del legislativo, un Senado eh, y la Cámara de los Congresistas, que para ponerles el ejemplo, como en Estados Unidos, que ya tienen senadores y tienen congresistas, que es la Cámara Baja y es la Cámara Alta, en la cual vemos que el Senado es la última instancia por donde pasan los filtros de los principales proyectos de ley, de los enjuiciamientos políticos, en este caso del presidente de las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, y esto se lo quiere trasladar al plano ecuatoriano para supuestamente reducir asambleístas, que esto es mejor para la institucionalidad, ya que va a implicar un ahorro de recursos, que va a ser mucho mejor con una participación de la sociedad civil, etcétera. O sea, una serie de comentarios. Pero yo aquí quisiera suscribirme a las palabras que dijo Mauro Andino en un hilo de Twitter que es sumamente interesante y que lo traigo a colación, en la cual yo quisiera hacerme la misma pregunta. ¿Cuáles son los argumentos técnicos, los argumentos académicos o la base científica o la base teórica por la cual se pretenda implementar un sistema bicameral en el Ecuador? Y aquí quisiera hacer una breve reseña histórica. Si uno revisa nuestra historia ecuatoriana desde 1830 hasta la actualidad, nos vamos a dar cuenta de que hemos tenido más de 20 constituciones. Probablemente somos uno de los países de América Latina con mayor inestabilidad, reflejado en el número de constituciones, golpes de Estado, etcétera. En la cual, por ejemplo, vemos que en el caso del Ecuador, para que ustedes vean, Ecuador ya ha tenido pues un sistema bicameral a lo largo de toda su historia. 14 de las 20 constituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia han implementado el sistema bicameral, con la excepción de la constitución actual del 2008, con la excepción de la constitución del 98, con la excepción de la constitución de 1978, con la excepción de la constitución del 45, con la excepción de la constitución de 1830 y con la excepción de la constitución de 1850. Entonces, estas son las cartas magnas con las cuales nos hemos regido a lo largo de nuestra historia. Y bueno, ya hemos tenido el sistema bicameral. Y yo les pregunto, ¿acaso eso ha resuelto nuestros principales problemas como sociedad en el Ecuador? ¿O acaso en el pasado fuimos Suiza, fuimos Dinamarca, tuvimos qué sé yo, mejores índices en el tema de la institucionalidad, etcétera? Cuando vemos que este tema es sumamente estructural, y aquí quisiera ir a lo de fondo, amable audiencia, que es lo que muchos no terminan de entender o todavía no está del todo claro, porque claro, aquí, como siempre les digo, aquí están acostumbrados mucho a este tema de los maniqueísmos, de que
Si tú estás en contra de lo que yo digo, entonces eres mi enemigo, eres lo peor del mundo, no te hago caso, etcétera. O sea, una serie de embustes o de argumentos simplistas sin aval alguno. Aquí al tema que yo apelo, amable audiencia, es el tema de la calidad de las autoridades, más no la cantidad. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene nuestra clase política dirigente es el tema de los partidos políticos, que como decía Giovanni Sartori, que era lo que les decía al principio, solamente en América Latina funcionan como empresas electorales, no como escuelas de formación política. Por eso es que ustedes ven este típico mal de la viveza criolla, los camisetazos, este tema de, por ejemplo, el clientelismo, etcétera, etcétera, en la cual, por ejemplo, ustedes ven a un asambleísta que llega por un cargo de elección popular por un partido político, pero vemos que al día siguiente ya milita en otro partido, o vemos que el partido político como tal coge a gente de afuera, como por ejemplo estrellas de televisión, presentadores, empresarios, estrellas de fútbol, artistas de fútbol, perdón, deportistas, etcétera. Entonces, no es, por así decirlo, un cuadro o un relevo, por así decirlo, para que le dé estabilidad al proyecto político. Y que dicho sea de paso, también se ven afectados porque no hay planes nacionales de desarrollo, no se apuesta por un proyecto país para tratar de precisamente garantizar políticas públicas que sean de Estado y no coyunturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se las tire al tacho de la basura cada 4 años, que ese es otro mal que tenemos nosotros como república. Y quiero citarles una frase que decía José María Velasco Ibarra, que fue una de las figuras políticas de aquí, de nuestra historia republicana. Que me parece pertinente traer la colación a la audiencia y que para que vean que en aquella época el Parlamento ecuatoriano vivía una profunda crisis institucional, como decía en el libro El Gran Ausente, que es el que les quisiera poner a su consideración, el cual está aquí, para que vean. Me parece pertinente citarles un párrafo que está en la página 69, que aborda precisamente este tema de la crisis del Parlamento ecuatoriano, en la cual me gusta mucho la frase que decía Velasco Ibarra cuando, antes de meterse a la política, él trabajaba en este diario famoso El Día, en la cual él hacía editoriales bajo el sobrenombre o el seudónimo de Labriole, para tratar de dar sus críticas al sistema político per se. Entonces, miren lo que dice Velasco Ibarra sobre la crisis del sistema parlamentario. Lo cito textualmente. El Congreso del Ecuador se reúne. Los honorables charlan y fuman durante una buena parte de los primeros días. Discútense unas tantas leyes, poco adaptables a nuestras necesidades, a menudo meramente plagiadas. Se interpela a algún ministro, para que vean, para en el sainete divertir a un poco al fatigado público. Se atropella el idioma castellano y termina la asamblea por inanición. He aquí la obra de la incapacidad, la ineptitud moral y técnica. Citado por José María Velasco Ibarra en 1922, en aquella época. Dicho sea de paso, más años después, para terminar este episodio de la historia, se había promulgado la Constitución que de alguna manera le permitió a Isidro Ayora consolidarse en el poder ya como constitucional, porque él había llegado en 1926 por la Revolución Juliana, en la cual había sido nombrado presidente provisional. Y ahí se aprobó la Constitución de 1929, que tenía una facultad sumamente interesante en la cual la Asamblea, a través de su presidente o a través de sus autoridades, podían remover y censurar a todo el gabinete ministerial. Y si ustedes revisan en esta obra, que se las recomiendo encarecidamente, Velasco Ibarra, cuando fue precisamente diputado y luego presidente del Congreso, se aprovechó de esta función para destituir cada semana literalmente a los miembros del gabinete del presidente de aquella época, Juan de Dios Martínez Mera, que dicho sea de paso, Velasco Ibarra fue el que lo derrocó, aprovechando estas normas que estaban en la Constitución y también otras técnicas políticas que también están dentro del Gran Ausente, que bien vale la pena que las lean ahí para que vean cómo se repite la historia. Y luego cuando Velasco Ibarra llegó al poder por primera vez, luego cuando ganó las elecciones del año 34, le querían aplicar prácticamente la misma y se cayó por un golpe de Estado militar. O los avatares de nuestra historia republicana. Pero bueno, amable audiencia, esto era lo que les quería explicar, al menos en el tema institucional, porque sí me parece pertinente que se nos trate de elevar la calidad del debate público, porque si algo nos enseña nuestra historia,
es que la forma de gobierno y su éxito va a depender en gran medida del nivel cultural de una nación. Yo por eso les quisiera preguntar a ustedes o que pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿cuál es la evidencia empírica para que un sistema bicameral se lo pueda implementar en el Ecuador, si es que eso es la panacea o la vía para poder resolver nuestras problemáticas? Y el propio Mauro Ondino incluso mismo, él dice que, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, tienen sistemas bicamerales, por ejemplo. Y también hay otros países que tienen sistemas bicamerales, pero que lastimosamente han sido un rotundo fracaso, como por ejemplo Nigeria, México, que es un país vecino aquí en América Latina, Camboya. O sea, son estados donde tienen una realidad totalmente distinta y que tienen problemas sumamente estructurales ligados a la corrupción. El propio país Haití, que hace pocas semanas fue asesinado el presidente, que generó una repercusión internacional, tienen sistema bicameral, por ejemplo. Que también hay otros casos de éxito, por supuesto, pero yo voy al tema de la calidad de nuestras autoridades, amable audiencia. Eso es lo que hay que atacar. Y les voy a poner otro ejemplo, les quiero decir otro dato sumamente interesante para que vean. Ecuador, Ecuador a nivel latinoamericano es el séptimo país que tiene prácticamente, sí, es el séptimo país con la menor cantidad de asambleístas en el continente. ¿Saben cuál es el país que tiene la mayor cantidad de asambleístas o legisladores o parlamentarios, como le quieran llamar? Brasil. ¿Saben cuántos tiene Brasil? Tiene 594, entre senadores y diputados. Luego le sigue Argentina, que posee 329 asambleístas o legisladores. Luego le sigue Colombia, que tiene 280. Luego le sigue Chile, que también es bicameral, con 198, y así sucesivamente. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que reduciendo el número de asambleístas se va a resolver las problemáticas? Y aquí voy a otro tema de representatividad a nivel democrático. ¿Por qué es que, o sea, cuál es la razón de ser de esto de que se quieran reducir los asambleístas? Decía Mauro Ondino. Decía, por ejemplo, de que conforme al momento político se busca de alguna manera eliminar a estas mayorías que de alguna manera representan un obstáculo para qué sé yo, para el gobierno, para los gobiernos de turno que no puedan cumplir con sus programas o entre otras cosas. Y es precisamente para esto, y que dicho sea de paso, que con esta nueva forma no se especifica cómo va a ser integrado ese nuevo Senado, quiénes van a integrarlos, cuáles son los criterios. Yo les hago una pregunta: ¿acaso esos senadores, en el caso de que llegue a haber una función bicameral, acaso esos senadores no van a tener asesores también como los que tienen los señores asambleístas, que también se quejan mucho de que cómo es posible que tengan asesores y todo lo demás? Cuando ese es el equipo con el cual precisamente un funcionario público que está en su legítimo derecho de hacerlo, promueve las leyes, las iniciativas, tiene una secretaria. De hecho, la propia asamblea tiene una secretaria por donde pasan los proyectos, donde se toma nota, están los famosos abogados, los famosos notarios, los contadores, etcétera, etcétera, que dan cuenta de cómo se va manejando el tema de la cosa pública. O sea, yo me estoy rigiendo a temas netamente técnicos, administrativos y más que nada yendo al tema de la calidad, amable audiencia. Dicho sea de paso, insisto, o sea, el problema son las personas, es el ser humano en ese sentido, para no satanizar tanto el tema de la función pública. Es ahí por donde hay que atacar, que se ataca con educación, que yo sé que va a sonar muy trillado, pero es así, en la cual se necesita, por ejemplo, gente que represente dignamente a sus cantones, a sus provincias, a las bases que te apoyan. Dicho sea de paso, o sea, no quisiera caer en este simplismo de que solamente tienen que ir abogados a la asamblea a representarnos en ese sentido. Todos pueden representarnos, puede ir un médico, puede ir un economista, puede ir un contador, puede ir un politólogo, puede ir un ingeniero, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, que se los prepare a estas personas o a estos perfiles para que tengan una idea de cómo funciona la cosa pública en ese sentido, que sepan cómo funciona la formulación de políticas públicas, cuáles son los códigos orgánicos, las leyes con las cuales tú tienes que regirte para que no caigas, para que no caigas en esto como que de sorpresa, como que te agarren en contra. O sea, una mentalidad que sea que te puedas preparar precisamente para que hagas carrera en la función pública y que no solamente se quede en el aquí y en el ahora. Entonces, por eso
Y va eso, amable audiencia. Y bueno, hay otro tema que también me gustaría abordar con ustedes, pero antes quisiera leer sus comentarios. Tenemos una interesante visualización. Eh, Héctor Quilachamín, Soy La Rosa, Loreste Vivanco, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias, saludos. Mónica Narváez, saludos desde Manta, nos dice. Giselle Marín, saludos cordiales. Henry, Armando Borja, Boniop, Kevin Gómez, Vicente Mafla, etcétera. Dice Vicente Mafla, ¿cuál es la razón que justifique las dos cámaras? Precisamente, querido Vicente, o sea, ¿cuál es la razón por la cual nuestra clase política dirigente quiera implementar dos cámaras en ese sentido? Insisto, o sea, tienen que presentarnos argumentos científicos, teóricos, técnicos para ver cuál es la razón de ser de su propuesta como tal y para que haya un debate, o sea, que digan por qué, pero hasta ahora no hemos escuchado cuáles son las bases, los sustentos en ese sentido para que se implemente un sistema bicameral, en ese sentido, para modificar la estructura del Estado per se. Amable audiencia, quiero irme al plano internacional en ese sentido. Hay un tema que no me gustaría dejarlo de lado, que es este tema, por ejemplo, de que fue muy interesante y que pasó de agache, al menos acá en América Latina, pero que sí quisiera rememorarlo, conmemorarlo en ese sentido, que es este tema a la cual el grupo del G7, que son estos de los grupos de los 7 países más poderosos, por ejemplo, discutieron durante estos tiempos un impuesto global al 15% para gravar precisamente a las multinacionales o a las empresas más ricas en el planeta para que puedan tributar. Esto como pretexto de la lucha contra la evasión fiscal, en el sentido de que se puedan atajar de raíz este famoso tema de las empresas offshore o de los paraísos fiscales, que son estos lugares estratégicos en los cuales las empresas ponen, qué sé yo, sus empresas, sus bancos, etcétera, para tratar de no pagar impuestos o no declarar en ese sentido en materia tributaria. Y les quiero compartir un dato sumamente interesante que está en la cadena de noticias con este portal digital que se llama El Orden Mundial, en la cual, por ejemplo, cita las cuentas del Consejo de la Unión Europea, donde da cuenta precisamente de dónde se encuentran estos paraísos fiscales, en la cual, por ejemplo, aquí, en la imagen que tengo presente, da cuenta como, por ejemplo, está, por ejemplo, en Groenlandia, en Países Bajos, Delaware, en Estados Unidos, Namibia, Sudáfrica, en Uruguay, en Perú, Malasia, Singapur, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Filipinas, Palaos, en Australia, Mongolia, Turquía, o sea, los países están a la orden del día en ese sentido. Entonces, ¿por qué les traigo a colación este tema, mala audiencia? Porque mucho se ha estado hablando en estos tiempos de que no hay recursos, no hay plata, etcétera, etcétera, y más medidas de austeridad en ese sentido. A lo que yo voy a llamar, audiencia, es que en este tema de los impuestos hay que manejarlo con mucho cuidado y de una manera propositiva y más que nada para que sirva para los intereses nacionales y para todo el público en general. Porque, ojo, aquí cuando se habla de impuestos, automáticamente se va por la vía fácil. O sea, si tú apoyas los impuestos, te dicen que eres socialista, que eres comunista, que apoyas un Estado grande, un Estado estrangulador, etc. Cuando lo de fondo, Mauro Dinsa, que es lo que siempre hemos venido abordando en estos espacios, es que el Estado per se tiene un rol protagónico en la sociedad junto al mercado y junto a la sociedad civil, que esos son los modelos de innovación del siglo XXI a los que están apostando precisamente todos y cada uno de los países en el plano internacional, de abordar precisamente por una coexistencia entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, donde pueda haber una corresponsabilidad entre todos y cada uno. Aquí no se trata de que solamente o el Estado o el mercado, no. Ya ese debate ya ha pasado de moda, ya ha pasado a la historia, mala audiencia. Hoy estamos ante nuevas tendencias, más que nada en el tema de la pandemia. Esto viene incluso desde el propio presidente de los Estados Unidos, que cuando dio su discurso en el Congreso, él incluso hacía un llamado para que las empresas puedan pagar su parte justa del 15% en este tema de la lucha contra la evasión fiscal, y que marca un punto interesante en de lo que ha sido la política norteamericana con respecto a Latinoamérica en los últimos años. Entonces, esto nos deja para el debate público. Y que, insisto, o sea, este tema tiene que ser sumamente técnico y manejado con pinzas. Aquí tampoco nos podemos ir al extremo de que, ya, entonces a todas las empresas les vamos a cobrar el porcentaje
que nosotros consideremos necesario. No, 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 no. Tiene que manejárselo, qué sé yo, de la manera más técnica, que pongan, qué sé yo, que una empresa X gana tanto dinero, entonces, en base a sus ganancias vamos a establecer una tabla. Por ejemplo, las empresas que ganan 10 millones al año, entonces le vamos a cobrar, qué sé yo, como el impuesto global es el 15%, cobrémosle un 10%, un 5%. A las empresas que ganan, qué sé yo, 20 millones, cobrémosle 12%. Entonces, ahí tú vas generando una especie de orden o cadena para que pueda haber una redistribución justa de la riqueza en ese sentido, que es a lo que se aspira o es la razón de ser de la administración pública, que es lo que vemos acá en ciencias políticas, para garantizar precisamente el bien común de todos y cada uno de los ciudadanos, donde todos puedan participar, donde haya una confianza o un marco de estabilidad que permita que de alguna manera todos podamos tener una relación ganar-ganar, ir a un punto de equilibrio, que es los conceptos que se manejan en economía. Yo sé que aquí me van a decir que esto es retrógrado, que esto es subjetivo, no. Sí se lo puede hacer, sí se lo puede hacer, existe y es posible. Pero claro, lo que siempre hemos tenido, una de las patas flojas de nuestra cultura política es la falta de voluntad política, el tema de los intereses económicos que siempre están inmiscuidos en todos y cada uno de los órdenes de la administración pública, el tema también de la falta de una planificación económica vinculante, que son los planes nacionales de desarrollo, donde se establecen las políticas públicas en ese sentido, son las políticas de Estado, que no sean cambiadas o tiradas al tacho de la basura cada 4 años, la generación de ahorro interno, que es sumamente importante para que tengamos un fondo de contingencia y de emergencia, que lastimosamente el Ecuador lo ha perdido en los últimos años a raíz de malas decisiones. Y obviamente así, aquí hay que decir las cosas como son. Durante la administración del presidente Correa, lastimosamente se quitó este fondo de contingencia y estabilización porque la retórica del señor presidente era, por ejemplo, que había que usar más plata para la inversión pública. De acuerdo, pero sí se tenía que implementar un fondo de contingencia y estabilización. Y aquí les pongo un ejemplo. Bolivia, que implementa este sistema que ha sido un ejemplo, que incluso las Naciones Unidas, la UNESCO, entre otros organismos internacionales, han manifestado que es un ejemplo en la región. Cuando Evo Morales llega al poder en el año 2006, cuando ya sale del poder en 2019, las reservas internacionales cuando él llegó prácticamente no habían o eran nulas, eran menos de un dígito, y cuando él dejó el poder eran prácticamente de 20.000 millones de dólares. Se duplicó el Producto Interno Bruto y se garantizaron servicios públicos de calidad. El modelo de Uruguay también, que todos los países lo reconocen o los organismos internacionales reconocen, de que es el país más equitativo de América Latina. Entonces, ¿por qué no apostar por esos ejemplos? Donde se aborda precisamente una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, que eso es a lo que se trata de aspirar en ese sentido, de garantizar el bienestar común de todos y cada uno de los ciudadanos. Y bueno, amable audiencia, eso era lo que les quería comentar, estos dos temitas que me parecía sumamente interesantes compartirlos y abordarlos con ustedes. Solamente decirles de que, insisto, lo que les decía, si algo nos ha enseñado la historia es que la forma de gobierno y su éxito va a depender del nivel cultural de la nación. Nos hace falta sindéresis en la política, como decía Jaime Roldós. Si nuestras autoridades políticas no hacen un mea culpa o no reconocen sus errores o no hacen un ejercicio de autocrítica, lastimosamente vamos a seguir en la misma situación. Y nosotros los ciudadanos estamos obligados a estar expectantes y a estar vigilantes de todo lo que ocurra para que no se nos trate de ver la cara o que no se nos tome el pelo, para ponerlo en términos populares. Por eso les insisto siempre, traten de investigar más a profundidad, lean un poquito más, no se queden con la noticia chiquita y siempre prueben lo que ustedes, con su investigación, para que ustedes tengan argumentos sólidos, contundentes y se pueda elevar la calidad del debate público y que se intercambien, como siempre digo, ideas, no balas, para tratar de marcar la diferencia. Eso ha sido todo, amable audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Me llena de mucho gusto que tengamos esta visualización y que la gente esté conectada al tanto. De verdad, muchas gracias. Les repito, no se sorprenderán si es que no estoy cada cierta semana, es por el tema de mi tesis. Voy a estar de forma esporádica, pero cuando tenga el tiempo, créanme que voy a hacer lo máximo posible para estar en estos espacios. Y decirles, aprovechando este momento, que a partir de ahora, a raíz de mi calendario académico, solo voy a poder estar los jueves y viernes para poder estar en estos espacios para tratar de abordar estos temas y con las entrevistas de siempre suelo abordar.
Jairo, mi productor ejecutivo, como les digo, se va a reincorporar. Este fin de semana van a volver los programas de los conversatorios que se han venido abordando en estos tiempos. Como les digo, mi compañero Jairo es el que ahora va a dirigir los programas de los días martes con el doctor Tandazo, para que no pierdan la constancia, no se preocupen, eso va a seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir a la audiencia, y de nuevo, muchísimas gracias por su sintonía. Esto es posible gracias a ustedes. Y recuerden, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. De verdad, agradecerles, que Dios los bendiga a ustedes. Cuídense mucho y por favor no se vayan a desconectar, que ahorita vamos a tener con el doctor Esteban Ron y el doctor André Benavides este panel y conversatorio sobre los temas que tenemos preparados. No se desconecten. Muchas gracias. Ya estamos en contacto.